Hola chicos, es la doctora Science y voy a estar subiendo por este canal nuevos videos cada semana explicando algunos temas de la Facultad de Medicina. Ojalá les interese, les guste y puedan entender mi explicación. Acuérdense de darle like y suscribirse al canal para estar informado de los nuevos videos que voy a ir subiendo. Comenzamos. El tema de hoy vamos a ver presiones hidrostáticas y oncóticas, las cuales determinan, junto con el coeficiente de filtración capilar, la filtración de líquido a través de los capilares. Para comenzar, hay que comprender qué es la presión hidrostática. Bueno, la presión hidrostática es una fuerza o presión que el peso de un fluido en reposo puede llegar a provocar. Se trata de la presión que experimenta un elemento por el solo hecho de estar sumergido en un líquido. También tenemos que ver qué es la presión coloidosmótica. Las proteínas plasmáticas crean esta presión. Se dice que solo aquellas moléculas o iones que no atraviesan los poros de una membrana semipermeable ejercen una presión osmótica. Como las proteínas son los únicos componentes disueltos en el plasma y en el líquido intersticial que no atraviesan fácilmente los poros capilares, son los responsables de la presión osmótica a ambos lados de la membrana capilar. También se le suele llamar presión coloidosmótica, osmótica o presión oncótica. El término presión osmótica, coloide, se debe a que la solución de proteína se parece a una solución coloidal, a pesar de que realmente es una solución molecular verdadera. Pero, ¿qué es coloidal? ¿Qué es una solución coloidal? Bueno, esto es una dispersión de partículas de tamaño inferior a una micra, formada por una fase fluida y una fase dispersa. Entonces, por ejemplo, tenemos como el polvo flotando en el aire, o el humo de combustión en el aire, o la niebla, o cuando tiramos un aerosol, nosotros podemos ver que eso es una solución coloidal. Ahora vamos, ya que tenemos claros los conceptos básicos, vamos a entender qué pasa con estas presiones, cuáles son sus funciones. La presión hidrostática en los capilares tiende a empujar el líquido y a la sustancia disuelta a través de los poros capilares dentro de los espacios intersticiales. Por el contrario, la presión osmótica provocada por las proteínas plasmáticas, lo que se conoce como presión coloidosmótica, tiende a provocar el movimiento del líquido por osmosis desde el espacio intersticial hacia la sangre. Entonces, esta presión osmótica ejercida por las proteínas plasmáticas normalmente previene la pérdida significativa de volumen de líquido desde la sangre hacia los espacios intersticiales. El sistema linfático también tiene su importancia. Al devolver a la circulación las pequeñas cantidades de exceso de proteína y líquido que se pierde de la sangre hacia los espacios intersticiales. También es importante que hablemos de las fuerzas de Stirling. La fuerza hidrostática y la coloidosmótica determinan el movimiento del líquido a través de la membrana capilar. Las cuatro fuerzas principales que determinan si el líquido saldrá de la sangre hacia el líquido intersticial o en dirección contraria se denominan fuerzas de Stirling, en honor al fisiólogo Ernest Stirling, que demostró su importancia por primera vez. Estas fuerzas son: número 1, la presión capilar, que tiende a forzar la salida de líquido a través de la membrana capilar. Número 2, la presión del líquido intersticial, que tiende a forzar la entrada de líquido a través de la membrana capilar cuando la presión del líquido intersticial es positiva, pero fuerza la salida cuando la presión intersticial es negativa. Número 3, la presión coloidosmótica del plasma en el capilar, que tiende a provocar osmosis de líquido hacia el interior a través de la membrana capilar. Y número 4, la presión coloidosmótica del líquido intersticial, que tiende a provocar la osmosis del líquido hacia el exterior a través de la membrana capilar. Si la suma de estas fuerzas, o sea la presión de filtración neta, es positiva, habrá una filtración neta de líquido a través de los capilares.
Si la suma de las fuerzas de Starling es negativa, habrá una absorción neta de líquido desde los espacios intersticiales hacia los capilares. Como ya habíamos mencionado, el sistema linfático juega un papel muy importante en este tema, pero también tenemos que ver que juega también un papel importante en la presión del líquido intersticial. ¿Cómo? Bueno, la función de bomba del sistema linfático es la causa básica de la presión negativa del líquido intersticial. El sistema linfático es un sistema eliminador que extrae el exceso de líquido, el exceso de moléculas proteicas, los restos celulares y otras sustancias de los espacios tisulares. Normalmente, cuando el líquido entra en los capilares linfáticos terminales, las paredes de los vasos linfáticos se contraen automáticamente durante unos segundos y bombean el líquido hacia la circulación sanguínea. Este proceso global crea la presión ligeramente negativa que se ha medido en el líquido en los espacios intersticiales. Y por tanto, una parte del líquido capilar va a pasar al líquido intersticial por esta presión negativa. Ahora vamos a ver los efectos de las alteraciones del equilibrio de fuerzas en la membrana capilar. Si la presión capilar media aumenta también la fuerza neta que tiende a causar la filtración del líquido en los espacios tisulares. Para prevenir la acumulación del exceso de líquido en estos espacios, se requiere más flujo de líquido normal en el sistema linfático, que a veces es una cantidad que es mayor que la que puede eliminar los vasos linfáticos. En consecuencia, comenzará a acumularse el líquido en los espacios intersticiales y se producirá edema. Por el contrario, si la presión capilar desciende mucho, se producirá la reabsorción neta de líquido en los capilares en lugar de la filtración neta, y el volumen de sangre aumentará a expensas del volumen de líquido intersticial, haciendo entonces que haya una hipervolemia, podríamos decir. Y eso es todo por hoy, chicos. Espero les haya gustado el video, una explicación más o menos entendible, espero. Y espero que les guste, denle like y suscríbanse al canal para no perderse otros videos que voy a estar subiendo cada semana. Saludos.